dioses de la nueva era. Y en este sentido está bueno eh, hablar, porque los dioses de la nueva era como frase es una frase bastante conocida, bastante popular, y que yo creo que en época millennial y centennial se ha hecho mucho más popular. Bien, porque los dioses, como ha pasado siempre en la historia de la humanidad, van mutando. Van mutando no solo por espacio geográfico, sino por época, por era, incluso por situaciones geopolíticas que van modificando la estructura del ser humano a nivel de las creencias, como un fenómeno sociológico, ¿no? Entonces, eh, entonces los dioses van mutando, desde el zoroastrismo en adelante, pasando por el paganismo, llegando a religiones politeístas como por ejemplo podría ser el hinduismo, hasta llegar a lo que es más popular en este momento, que es el monoteísmo. Bien, pero todo esto tiene que ver con una cuestión cultural que responde a necesidades sociopolíticas, ¿no? Y geopolíticas, obviamente, como les digo. Pero entonces, nosotros entonces podríamos llegar a la conclusión de que los dioses son una construcción humana, o mejor dicho, como a mí me gusta entenderlo, son una canalización de época, ¿no? En donde los dioses siempre son los mismos, pero van mutando en función de la época para que sean más entendibles y sean más familiares para quienes viven en esa época en particular. Por eso los dioses van cambiando, aunque nunca cambian la esencia. Y detrás de toda esa esencia hay caracterizaciones energéticas típicas que son reales. Es decir, si nosotros hacemos una investigación de 2 minutos, vamos a llegar a la conclusión de que en todas las religiones hay un Mesías, hay un creador, hay mensajeros, hay apóstoles, hay resurrección, y eso es totalmente verificable. Bien, por ejemplo, por hacer un paralelismo absolutamente típico y conocido, o sea, no les estoy eh, haciendo descubrir nada nuevo, el, por ejemplo, el Dios Padre, digamos, el creador de todo, vendría a ser el universo o el cielo de religiones animistas. El sol vendría a ser el Hijo de Dios, el enviado, el que nos da la luz, el que nos da la vida, el que nos proporciona la fuerza. La Virgen vendría a ser la luna, la que le da vida al sol, la que precede al sol, ¿no? Al menos en términos místicos. Bien, los 12 apóstoles son las 12 constelaciones del zodíaco, el sol que resucita todos los días, por ejemplo, y así un montón de paralelismos que podríamos descubrir. Eh, en los tres reyes magos en el cinturón de Orión como guías hacia el Mesías, bueno, y un montón de cuestiones que si se ponen a indagarlas están en el hinduismo,
en la mitología griega, romana, en la persa, en la sumeria, en la inca, en la azteca, en la maya, en todas. Al menos en las que han tenido un desarrollo más o menos alto, ¿no? A nivel de el conocimiento, de la intelectualidad, de la filosofía, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque hay religiones muy elementales que se quedaron en el sol, la luna, el viento, los rayos, los ríos, las montañas y ya, ¿bien? Que no digo que sea que esté mal o bien, sino que es un estadio anterior al entendimiento eh, de esta pregunta que nos hacemos todos sobre qué hay más allá, que se responde de muchas maneras, pero que, oh casualidad, muchas de esas maneras son muy similares. Bien, como dije en un principio, este entendimiento de las religiones tiene una correspondencia directa con el cómo vive una sociedad en particular y qué preguntas se está haciendo esa sociedad en particular y cuáles son las necesidades que busca responder o que busca como cubrir, ¿no? Mediante respuestas que en términos generales no podría estar haciendo o no podría estarse respondiendo desde la tecnología, desde la racionalidad, desde los descubrimientos científicos y demás. En esta época en particular podríamos pensar en que la inmediatez es algo que nos interpela y que nuestras búsquedas en general tienen que ver con el pertenecer, con el sentimiento con el sentimiento de pertenencia a un lugar X que no tenemos dado en primer lugar, sino que tenemos que buscarlo, porque esta inmediatez, esta rapidez, esta vorágine en la que vivimos hoy por hoy, nos despoja de nuestros lugares de pertenencia. Bien, nos los quita, a pesar de que estén probablemente, no los reconocemos como nuestros lugares de pertenencia y más bien buscamos otros que quizás no nos pertenezcan o no nos contengan en un principio, pero sí los volvemos contenedores y los llenamos de sentido con lo que nosotros traemos para ese espacio en particular, ¿no? Entonces, los dioses en esta época claramente estarían vinculados a la tecnología y claramente no sería muy difícil llegar a las redes sociales como esos nichos de pertenencia y esos lugares a los cuales llenar de contenido, nuestro contenido, lo que nosotros traemos, en pos de vincularnos con otros, ¿bien? Con otros que funcionarían como nuestros hermanos, todos en devoción al Dios al cual alimentamos con información, con nuestra información, que es un elemento de consumo y de intercambios muy importante en esta época. Incluso dicen muchos
que la información como tal es más importante que el dinero hoy por hoy. Entonces, en este sentido, estaríamos depositando nuestra fe en las redes sociales, en que las redes sociales no solo nos van a dar aquellas respuestas que estamos buscando, sino que también nos van a dar esa trascendencia o esa eternidad que nos brindaban otras religiones desde el animismo, desde el paganismo, desde el politeísmo, haciéndonos uno con el Dios, desde el monoteísmo, yendo hacia Dios. Y en este caso, en el caso de las redes sociales, entendiendo las redes sociales como este nuevo panteón de dioses a los cuales adoramos, nos invitan a formar parte de ellos. Quizás no desde la centralidad, pero sí volviéndonos permanentes y volviéndonos circulares dentro de esa red social, dentro de ese cuerpo divino que es la red social, ¿bien? Y como el politeísmo lo proponía y lo permitía, cada uno adora al Dios que quiere, o dentro de todo ese politeísmo, cada uno le rinde culto, mejor dicho, al Dios que quiere. Entonces, podríamos entender que hay un Dios para cada público, que los públicos con el pasar del tiempo cada vez se hacen más diversos y que queda queda en la acción de cada uno de estos dioses cooptar o abrazar a quienes se empaten más con las necesidades que este dios está supliendo, ¿no? Teníamos el dios de la fertilidad, al cual iba cierta gente. Tenemos el dios de la fuerza, al cual iba cierta gente. Tenemos el dios de las fiestas, que iba al cual adoraba cierta gente. Estoy pensando en el panteón griego, por ejemplo. Y ahora tenemos a un dios que abarca a un público quizás mayor a 35 años, al cual le gusta expresar sus ideas sin demasiado filtro o censura, de una manera escrita, pero que también se vincula a través de imágenes, como por ejemplo podría ser gente que utiliza Facebook, o podría ser un dios que busque a gente, que busque ser adorado por gente que no tiene tanto filtro y que necesita expresar cuestiones que quizás socialmente no están tan bien vistas. Sería Twitter, probablemente. Después tenemos a un dios, el dios de la belleza, el dios de la vistosidad, el dios del vigor, el dios incluso de la sensualidad, podría ser, que te permite expresarte en palabras, pero que fundamentalmente te pide que te muestres. Sería Instagram, por ejemplo. Y después tenemos un dios que quizás, primero, Facebook y Twitter serían dioses que están más vinculados a una generación anterior, probablemente a un público más grande de gente que ya está atravesado de hace unos cuantos años por la tecnología, que la entiende a medias porque todavía no está totalmente empapado de la tecnología y que no se adapta bien a los nuevos dioses
o a dioses menores, si se quiere, pero que son más populares y contienen a más público en este momento, como por ejemplo Instagram, que es para un público quizás más joven. Bien, voy a leer el chat. Esos dioses que mencionas, casi nadie les rinde culto. Deben interferir en realidades de personas aun cuando esas personas no tengan conocimiento sobre ellos. Quizá esas personas le rinden culto de forma inconsciente. Exactamente. Pero yo considero que es verdad lo que vos decís. Muchos estamos en una red social porque consideramos que es un medio para expresar una idea. Pero sabemos muy bien, creo, la mayoría de nosotros, al menos las personas más grandes, sabemos perfectamente lo que aceptamos y lo que entregamos cuando entramos a una red social, ¿no? Desde, desde, desde las cuestiones reglamentarias que una red social te pide aceptar y que muchas veces nosotros le ponemos a aceptar y ni leemos, hasta todo el tráfico de información, que es lo que dije primero de que la información es vital en este momento y que es la moneda de cambio incluso, le estamos entregando. Sabemos perfectamente, y esto es tecnología pura y esto es algoritmo y básico, que cuando nosotros subimos una foto, subimos un texto, estamos subiendo a la vez datos nuestros, datos de nuestros allegados, de nuestra ubicación. Estamos subiendo más que una simple foto. Pero esa foto, ese texto, ese link, lo que sea que subimos, esa canción incluso, que capaz que ni siquiera es nuestra, pero nos representa o representa el momento que estamos transitando y que dice algo también sobre nosotros, también le estamos compartiendo. No solo estamos alimentando al Dios, sino que también estamos alimentando al resto de los seguidores de ese Dios que nos van a consumir a nosotros también. Nos van a consumir como sujetos menores de adoración. Bien, entiéndase todo como en paralelismos, ¿no? Entonces, esencialmente buscamos pertenecer y esencialmente nos entregamos al Dios que más representa nuestros intereses en esa búsqueda de pertenencia. Bien, tenemos dioses. Yo sé que mucha gente probablemente se enoje con esto que voy a decir, pero tenemos dioses que también son del inframundo, ¿no? Tenemos también dos dioses que nos invitan a, a pecar, por decirlo de algún modo, ¿no? En cierta medida o en algunas circunstancias ese dios tranquilamente podría ser Twitter, pero tenemos otros, ¿no? Otros dioses. Por ejemplo, sabemos que hay páginas para adultos que también te invitan a formar parte al mejor estilo red social porque lo son, ¿bien? Y tenemos también las famosas páginas que cada vez son más populares de intercambio de servicios, servicios, ustedes me entienden. Bueno, y las popularísimas que hay ahora, que no solo son un culto del cuerpo o un culto eh, no, sí, del cuerpo, de la exposición, de la lujuria, del placer, ¿no? Sino que también invitan a un intercambio económico, ¿no?